Shalom Haverim, Bruhim Abaim, a Torah Kabbalah, su punto de encuentro. En el día de hoy vamos a culminar el párrafo 1 del Zohar, Tratado Bereshit, y vamos a continuar estudiando el segundo párrafo del Zohar, Tratado Bereshit. A continuación, le explicaré y le detallaré el versículo 4, párrafo 1, página 1 del Tratado del Zohar del Bereshit, que dice lo siguiente: Uf Elohim de acá mishata ditka apik tlesatevin le sahara lechneset Israel ultara la, cuya mi traducción libre es la siguiente: de este modo, en la mención del nombre Elohim que aparece en el pasaje de la creación del versículo inicial del Génesis, una vez que es enunciada, emana 13 palabras para rodear a la congregación de Israel y protegerla. Antes de explicar este versículo, quiero decirle que toda la clase pasada que hemos dado es para poder entender esta clase. Cualquier pregunta o inquietud que tengan, no duden de mandarme un email a isaacchukron@mi.com. La explicación es la siguiente: una vez que entendimos la parte anterior, podemos entender y descifrar la dimensión interior que aparece en la Torah. En la primera clase le he explicado que el Zohar no viene a descifrar la dimensión interior de la Torah. Y aquí vamos a descifrar el inicio de la Torah, es decir, del Bereshit. El inicio de la creación del mundo dice lo siguiente: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'aretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pnei Elohim ve'ruach Elohim. Para poder entender entonces la dimensión interior de este versículo, tenemos que saber dos cosas para que puedan entender. En primer lugar, que la palabra Elohim representa a la Sefira de Binah. Es decir, cada vez que aparece Elohim, que hemos traducido como Dios, representa a la Sefira de Binah, que también expliqué en la primera clase, que desde ella emana el Patzuf de Ima, el Patzuf de Madre. En segundo lugar, si analizan las escrituras, se notarán que entre la primera palabra Elohim y la segunda palabra Elohim poseemos 13 palabras. Esta palabra se refleja en los 13 pétalos de la rosa, que es el atributo de Nukva en su estado de pequeño. Es decir, inicia el versículo diciendo Bereshit, es decir, al principio. Después tenemos Bara, que hemos traducido como creó, pero ahorita vamos a traducirlo como emanó. Y vamos a ver que aparece aquí Elohim, que sabemos que aquí se refiere a Nukva. Es decir, hasta el momento, según lo que le expliqué, traduciremos lo siguiente: al principio, Bara, emanó, vino. Es decir, al principio emanó Binah. ¿Y qué emanó Binah? Vamos a ver que entre la palabra Elohim y la segunda palabra Elohim tenemos exactamente 13 palabras. Es decir, Hashamayim ve'aretz ve'aretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehum ve'ruach. Es decir, tenemos 13 palabras. Y vamos a ver aquí que esas 13 palabras representan a 13 pétalos de la rosa. En la clase pasada le expliqué que los 13 pétalos de la rosa representa a Nukva en estado pequeño. Por lo tanto, ¿qué dice aquí? Al principio emanó Binah. ¿A quién? A Nukva en su estado pequeño. Y eso es lo que dice aquí la dimensión interior de la Torah. Entendiendo esto, podemos descifrar el secreto que nos revela el inicio de la creación del mundo. Y es el siguiente:
A principio, Binah emanó a Nukva y Zeir Anpin en su estado pequeño, por medio de las 13 palabras que son Et Hashamayim ve'et haaretz. Be'aretz hayta tohu va'bohu bechoshech al penei tehom veruach. Nuestros sabios nos enseñan que estas 13 palabras que se encuentran entre la primera palabra Elohim y la segunda palabra de Elohim alude a la emanación y creación de los 13 pétalos de la rosa entre las espinas, que a su vez representan el secreto a la piscina que hizo el rey Salomón. Para entender por qué 13 pétalos es Nukva en estado pequeño, la clase pasada le expliqué que los 13 pétalos de la rosa aluden a la piscina que hizo el rey Salomón en el templo, que estaba sujeto por 12 toros. Hemos dicho que la piscina, que es una más los 12 toros, representa el número 13, que son los 13 pétalos de la rosa. Y dijimos que ello representa a Nukva en su estado pequeño. Para poder entender, puse este diagrama. Es decir, 13 pétalos de la rosa representa la piscina que efectúa por el rey Salomón y que representa entonces a Nukva en su estado pequeño. Y lo que nos dice la dimensión interior es que al principio lo que se emanó desde el Parzuf de Ima es a Nukva en su estado pequeño. Ahora bien, hasta que entendimos eso, vamos entonces a hilar esto con la enseñanza que nos hace Rabbi Hizkiyahu en este versículo, porque él viene a enseñarnos algo. Lo que estudiamos anteriormente, recuérdense, y la conclusión que hemos llegado de la enseñanza de Rabbi Hizkiyahu es lo siguiente, que todos los atributos que Nukva tiene en su estado pequeño es como un estado de preparación para el Nukva en su estado grande. Y también en la clase pasada le expliqué que el atributo de Nukva en estado pequeño de 13 pétalos de la rosa es el estado de preparación de los 13 cualidades de la misericordia, cuya función es proteger a Nukva en estado grande para que los clipot, las cáscaras impuras, no succionan de ellas. De acuerdo a la enseñanza de Rabbi Hizkiyahu, el estado de 13 pétalos de la rosa entre las espinas es el estado de preparación al estado denominado Knesset Israel, congregación de Israel, el cual recibirán los 13 cualidades de misericordia. Estas 13 cualidades rodean a Nukva por todos sus lados en su estado de grandeza, para que la fuerza impura no puedan succionar de ella. Es decir, lo que viene aquí a enseñarnos el Zohar en el primer párrafo, y esa es la enseñanza que nos quiere dar Rabbi Hizkiyahu. Es decir, al principio, si desciframos la dimensión interior de la Torah, tenemos que al principio emanó Binah a Nukva en estado pequeño. Y lo que viene aquí a enseñarnos Rabbi Hizkiyahu, que estos 13 pétalos de la rosa que representan Nukva en estado pequeño es el estado de preparación para la creación de los 13 atributos de la misericordia, que es para proteger a Nukva en su estado grande. Y eso es lo que viene aquí a enseñarnos a nosotros Rabbi Hizkiyahu en el primer párrafo. Cualquier pregunta, inquietud que tengan, no duden de consultarme vía email. ¿Sí quedó claro? Vamos a dar inicio entonces al párrafo 2, página 1 del Tratado del Zohar de Bereshit. Como hice en la primera clase, les voy a leer en hebreo, aunque ustedes no lo entiendan, su alma, su ser interno, sí lo entiende. Por lo tanto, deberían ustedes seguir esta lectura con sus ojos, aunque no sepan pronunciarlo, porque su alma, su esencia, sí lo entiende. Y después lo voy a traducir en cada versículo y versículo, como lo hemos hecho
hasta el momento y después lo explicaremos y descifraremos como hice en la primera párrafo. Ulvata itka zimnachara amai itka zimnachara begin afka chameshalin takifin desachin leshoshana veinun chamesh krun yeshuot veinun chamesh tarid ve'al raza daketiv kos yeshuot esaha daha kosher bracha יצטריך למעווה על 5 אצבען ולא יתי כגרנה דשושנה דיתבה על 5 עלין תקיפין דוגמה ד5 אצבען ושושנה דהי כוס שברכה מאלוהים פנינה עד אלוהים צליטה 5 תבין מכאן ולהלאה עוד יתברא דתגניז, דתקיליל, בברית ההוא, דעל בשושנה, והפיק בעזרה, ודע יקרי עץ עושה, פרי אשר זר בו, וההוא זרע קיימה בעוד ברית ממש, וכמה דדיוקנה, דברית, הזדרה בהרבין, וטרעין זיווגין ההוא, זרה, כך הזדרה שמה, גליפה, מפרש ב40, וטרין עטבן דעובדה, de Bereshit. Como explicamos, esto está escrito en arameo. Entonces lo que voy a hacer en este momento, vamos a leer el versículo 1 hacia el 3 del párrafo 2, página 1, que dice lo siguiente: Ulbata idgan zimnachara, versículo 1, el versículo dice lo siguiente: Amai idgan zimnachara, y el versículo 3 dice lo siguiente: Begin lavka chamesh alin Takifin de Sahin le Shoshana. Y la traducción de estos versículos es la siguiente: y luego este nombre divino Elohim es enunciado otra vez. ¿Y por qué es enunciado otra vez? Para hacer surgir 5 hojas rígidas para rodear la rosa. Vamos a explicar lo que quiere decir este versículos del segundo párrafo. La explicación es la siguiente: si analizamos la estructura lingüística del inicio de la creación, notaremos que el nombre de Elohim es enunciado otra vez en el segundo versículo, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz del agua. Y dijo Elohim, que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 2. Beruach Elohim merajefet al penei amaim vayomer Elohim. El Zohar pregunta por qué el nombre de Elohim es mencionado otra vez. Es decir, si nosotros analizamos la estructura lingüística, vamos a ver que otra vez repite la palabra Elohim después que hemos visto que anteriormente decía Bereshit al principio, emanó Elohim, vemos que tiene 13 palabras y aparece otra vez la palabra Elohim. Y viene aquí el Zohar pregunta, ¿por qué aparece aquí nuevamente la palabra Elohim? Que sabemos que Elohim representa a Binah, que representa de ahí al Parzuf de Ima. El Zohar pregunta, ¿por qué el nombre de Elohim se menciona otra vez? Ya que al mencionar nuevamente el nombre de Elohim, nos indica que existe aquí una nueva acción creadora. Y responde que es para sacar de la nukva 5 hojas rígidas. El Zohar nos pregunta aquí, ¿por qué está mencionado otra vez la palabra Elohim? Porque si repite otra vez la palabra Elohim, nos explica que tenemos aquí una segunda acción creadora. ¿Y cuál es la segunda acción creadora? Nos viene aquí al Zohar y nos responde, y es para sacar de la nukva 5 hojas rígidas. Después explicaré a qué se refiere las 5 hojas rígidas. Pero entonces, en resumen, nótense que hasta este momento, desde el inicio de la creación, ocurrieron 2 acciones creadoras. Es decir, aquí resumo otra vez para que ustedes puedan entender perfectamente el inicio de la creación. En la primera acción creadora, Binah emana nukva en su estado pequeño, el cual, como estudiamos,
alude a los 13 pétalos de la rosa. Y por ello existe 13 palabras entre la primera y la segunda palabra Elohim. Es lo que estudiamos anteriormente. La primera acción creadora es que el Patzuf de Ima, es decir, Binah, que es Elohim, emana a Nukva y Zeir Anpin, que son justamente las 13 palabras que tenemos entre la primera palabra Elohim y la segunda palabra Elohim, que dijimos que representa a los 13 pétalos de la rosa. Y los 13 pétalos de la rosa representa a Nukva en su estado de pequeño. Y aquí tenemos una segunda acción creadora que nos atañe en este versículo. Es emanar las 5 hojas rígidas, cuya función son de rodear la rosa Shejinah, con el objetivo de proteger la de la fuerza impuras, como se explicó anteriormente. Es decir, vemos que entre la segunda palabra Elohim y la tercera palabra Elohim tenemos justamente 5 palabras. Y estas 5 palabras, nos explica el Zohar, es para crear las 5 hojas rígidas. ¿Y por qué se crea las 5 hojas rígidas? Porque recuérdense que nosotros estudiamos en la clase pasada que Nukva en su estado pequeño tiene los siguientes atributos. Tiene su Sefirah Keter en el mundo de Atzilut, pero su 9 Sefirot de Nukva se encuentra en el mundo de Bria. ¿Y qué pasa cuando está en el mundo de Bria? Existe un problema. ¿Por qué? Porque ahí las fuerzas impuras, la cáscara impuras, pueden succionar la santidad que poseen. Y para proteger que eso no suceda, lo segundo que el Creador hace es crear lo que llamaremos las 5 hojas rígidas. Que aludiendo a una rosa física, vemos que tenemos la rosa física, que es lo que expliqué en la clase pasada, que es su belleza y que alude. Y debajo de la rosa, ¿qué tenemos? Tenemos 5 sépalos. Y estos sépalos protegen del tallo y las espinas que están abajo. Por eso, Nukva en estado pequeño dijimos que goza entre las espinas. La clase pasada le expliqué sobre la rosa y las espinas, y en esta clase le explico sobre los sépalos, que es lo segundo que creó el Creador, que no son las 5 hojas rígidas. Si no le quedó claro, por favor, consúltame por email o por Facebook. Continúo leyendo. Y estos son las 5 hojas rígidas. Es el misterio de las 5 palabras que aparecen en la Torah en Génesis 1.2. Desde la segunda mención de Elohim hasta la tercera mención de palabra Elohim. Justamente las 5 palabras que tenemos entre la segunda y la tercera palabra Elohim, estas 5 palabras son para indicarnos a nosotros que aquí tenemos emanación de las 5 hojas rígidas. Nos comenta Rabbi Daniel Frisch en su libro Matok Midvash que la función de estas 5 hojas rígidas son de rodear la Shejinah a fin de protegerla de las fuerzas impuras, como se explicó anteriormente. Es decir, Daniel Frisch, que es el comentarista de un gran libro que se llama Matok Midvash. Todos ustedes que quieren entender el Zohar en su primera aproximación, cómprense el libro Matok Midvash, que explica y descifra el Zohar. Y también, ya que falleció Daniel Frisch, está a costo, por lo tanto pueden comprar toda la serie a un muy buen precio. Y nos explica Daniel Frisch que la función de las 5 hojas rígidas es para proteger a Nukva en su estado pequeño. Que como expliqué anteriormente, es porque dado que cuando Nukva está en su estado pequeño, existe el problema, existe la amenaza que las cáscaras impuras pueden succionar la santidad de ellas. Y por ello, para que eso no suceda, el Creador pone un sistema de protección, que es las 5 hojas rígidas. Ahora vamos a profundizar un poquito más con otro gran comentarista del Zohar, que es Rabbi Yehuda Shlach, donde nos profundiza sobre el significado del mismo.
Para poder entender la explicación de Rabbi Yehuda Shlag, tenemos que entender lo siguiente. En primer lugar, nos explica que las 5 hojas rígidas es el misterio de los 5 Gevurot de la Nukva, que son los 10 Sefirot de la luz reflejada. En primer lugar, nos dice Rabbi Yehuda Shlag que las 5 hojas rígidas es el misterio, es decir, de ahí se alude lo que entenderemos después, que 5 Gevurot, que son realmente los 10 Sefirot de la luz reflejada, que Nukva refleja por medio de Zivug HaKa'ah, golpe de contacto, que se efectúa con la luz directa, que es llamada Or Shel Din, luz de justicia, como se explicó anteriormente en el tratado cuando hablamos de matizada en color rojo. Es decir, ahí expliqué que cuando el creador quiere dar placer y plenitud al creador, emana los 10 sefirot hacia Nukva, que somos los seres creados. Pero el ser creado Nukva, en su estado corregido, no quiere recibir esta luz, estos 10 sefirot. ¿Por qué? Porque si el creador es dador y nosotros somos receptores, tenemos dos propiedades totalmente divergentes. Y cuando dos propiedades son divergentes, existe separación. Y para poder tener unión de Bekut, que es nuestra función con el creador, tenemos que tener la misma propiedad que el creador. Y por lo tanto, cuando se emanan los 10 sefirot hacia Nukva, Nukva lo rechaza. Es decir, llega hacia el Masar, hacia la pantalla de discernimiento, y existe ahí la acción que llamamos golpe de contacto, que es llamado Zivug de HaKa'ah, que la traducimos como golpe de contacto. Primero tiene unión entre la luz directa y el Masar, y el Masar lo rechaza, y la luz rechazada se llama Or Hoser, o la luz retornante. Lo que viene aquí a explicarnos a nosotros, Rabbi Yehuda Shlag, que la luz reflejada son los Gevurot. Y por lo tanto, las 5 hojas rígidas es el secreto, el misterio de un estado previo a estos 5 Gevurot. Ya que los 10 sefirot de la luz directa incidente lo llamamos 5 Hasadim, que es la sefira Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach y Hod, se visten 5 partes de la luz de Gevurot, de la luz reflejada, que es Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod. Es decir que tenemos los 10 sefirot que vienen desde arriba hacia abajo. Estos 10 sefirot representa, como dijimos anteriormente, o lo condensamos en 5 sefirot, y los sefirot son Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach y Hod. Y cuando la pantalla de discernimiento lo rechaza, esta misma luz retornante es también Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, es decir, la misma sefirot de arriba. Y lo que pasa, lo que hemos visto en la clase pasada, que la luz retornante, es decir, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, que aquí llamamos Gevurot, se inviste con los 5 luces de la luz indirecta, que es Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, que se llama también luz de Hasadim, y este investimiento genera una nueva vasija, que a través de esta vasija se recibe nuevamente la luz directa. Y por medio de esta manera, como le expliqué en las clases pasadas, entonces recibimos para poder dar. Y así nuestra propiedad se asemeja al Creador. Es decir, hasta este momento explico que los 5 luces reflejadas se llaman Gevurot, la luz directa se llama Hasadim. Las 5 hojas rígidas de la rosa son la fuerza de Din de justicia que se encuentra en la pantalla de discernimiento en Nukva en estado pequeño, el cual generan la fuerza de resistencia para que la luz superior o Elión se invista desde el Masar hacia abajo. Y por eso solamente en esta fase son llamadas solamente 5 hojas rígidas, ya que aún no está preparada
para tener contacto, zivug, con ellos. Es decir, algo que me olvidó dar en resumen en el punto anterior es que también estos 5 gevurot de la luz reflejada también se llama Or Shel Din, la luz de Din, porque es la propiedad que tomó desde el Masaj. El ejemplo que dimos en la clase pasada, es decir, aunque no queremos recibir, porque esta propiedad es una propiedad contraria al Creador, cuando la luz es reflejada y se convierte en una vasija, tiene que haber ahí nuevamente el deseo de recibir. Porque ¿cómo puedo recibir algo si no tengo ese deseo? Ahora bien, nos explica aquí Rabbi Yehuda Shlag que las 5 hojas rígidas es el masaj en estado pequeño. Es decir, el masaj cuando el nukva está en estado pequeño es denominado las 5 hojas rígidas. Que cuando el nukva está en estado grande es que la que impide que la luz entre en ella. En el momento de la fase grande, cuando la pantalla posee contacto con la luz superior, son llamados 5 gevurot, como se explicó anteriormente. Entonces, esta luz, es decir, cuando Nukva está en estado grande, entonces esta luz reflejada se llama Gevurot. Como yo sé que este punto es poco complejo, entonces aquí sí le pongo un resumen para que puedan entender. Pero de cualquier manera, si hay cualquier pregunta, inquietud o duda, no duden de consultarme. Y resumen lo siguiente. Cuando Nukva se encuentra en estado pequeño, la fuerza que se encuentra en el masaj, el cual impide que la luz directa entre en el masaj, es llamado din u justicia o hojas rígidas. Es decir, en la clase pasada hemos visto que Nukva en su estado pequeño tiene la propiedad de din. Que esta propiedad de din se transfiere al masaj cuando está en estado pequeño y también cuando está en estado grande. Por lo tanto, el masaj también se llama din y también se llama hojas rígidas. Y cuando el Nukva se encuentra en estado grande, entonces cumple la condición que existe en él, el zivug de acá. Es decir, cuando el Nukva se encuentra en estado grande, entonces puede suceder ahí lo que se llama el zivug de acá, que es el golpe de contacto, que se efectúa con la luz directa. La luz reflejante transfiere la propiedad que existe en la pantalla de discernimiento. En este caso, transfiere la propiedad del din y las hojas rígidas, el cual serán llamadas gevurot. Es decir, cuando no viene la luz directa, cuando el núcleo está en estado grande y el masaj de discernimiento no acepta para recibir esta luz, la refleja. En esta reflexión, la luz reflejante toma la propiedad que tenía la pantalla de discernimiento, que como expliqué en la clase pasada, es la propiedad de din y también la propiedad de hojas rígidas, porque expliqué en la clase pasada que la propiedad que Nukva está en estado pequeño se mantiene para Nukva en su estado grande. Ahora bien, en esta explicación nos viene una pregunta. Nótese que hemos dicho que los 5 Hasadim son Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Od y Noketer, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Es decir, si yo dije anteriormente que la luz directa son los 10 Sefirot, por lo tanto deberían ser las 10 Sefirot. Es decir, tenían que ser Keter, Chokhmah, Binah y Tiferet y Malchut. Y no Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach y Od. Entonces, ¿por qué esos son los 5 Hasadim? No explica Rabbi Yehuda Shlag. Para aquella persona que pregunta por qué los 10 sefirot de Ojozel retonante, que es denominado 5 gevurot, son los sefirot de Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach y Od, y no los sefirot de Keter, Chokhmah, Binah, Tiferet y Malchut. El tema es el siguiente. Nos dice Baal Sulam, Rabbi Yehuda Shlag, ya que los 10 sefirot de Or de Jozel solamente extraen la luz de Hasadim, y por ello Keter, Chokhmah y Binah bajaron de su nivel y son llamados Chesed, Gevurah. Y Tiferet, Malchut es denominado Netzach y Od. Nos explica Baal Sulam, dado que la luz retornante lo que atrae es la luz de Hasadim, los Sefirot Keter, Chokhmah, Binah y Tiferet bajaron de su nivel y por lo tanto las Sefirot de Keter, Chokhmah, Binah son las Sefirot de Chesed, Gevurah y Tiferet, y Malchut es la Sefirah
Netzach y Od. Señores, hasta aquí no acabó el tiempo. Si tienen cualquier pregunta o inquietud de lo que dimos en esta clase, no duden de mandarme un email. La próxima clase vamos a explicar, vamos a traducir y detallar el versículo 4 al 6 del párrafo 2, página 1 del Tratado Bereshit del Zohar. Que tengan una semana llena de bendición y lleno de alegría y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un Shavua Tov.